Buenos días a la economista Vilma Salgado, ¿cómo está? Un gusto saludarle, economista. Antes de ir al tema de la actualización que va a suceder mañana, creo que sí es necesario hacer un balance de cómo está económicamente el Ecuador a mitad de año de este 2024 y económicamente cómo han cambiado las cosas, para bien o para mal, durante estos casi 8 meses de gobierno de Daniel Noboa. Bienvenido y buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, los ecuatorianos lo que estamos sintiendo es cómo se va deteriorando la situación económica. A pesar de que el gobierno ha tenido ingresos extraordinarios, digamos, por ejemplo, los 1.000 millones que recibió del propio del desembolso del crédito del Fondo Monetario Internacional, más los recursos que recibió extraordinarios, ¿no es cierto?, por los ingresos temporales, se estima una cifra de 2.600 millones hasta mayo de 2024. Sin embargo, esos recursos lamentablemente no los ha destinado para reactivar la economía como todos los ecuatorianos aspiramos que se lo haga, sino que simplemente los ha utilizado para seguir cumpliendo con el pago del servicio de la deuda. La inversión pública se ha caído a nuevos récords. Creíamos que ya no podía reducirse más, pero nos equivocamos, continúa cayendo. A junio del 2024 se ha invertido apenas 276 millones de dólares, una caída del 45% respecto a la cifra del 2023, que ya era un récord bajo, ¿no? 505 millones de dólares en todo el año. Es decir, ¿cuál es el impacto? Es decir, los ecuatorianos estamos sometidos a una extrema presión por varias vías. La contracción de la inversión pública que deteriora el mercado laboral. Es decir, no hay capacidad de generación de empleo, porque el Estado está reduciendo la inversión pública. En consecuencia, si hay menos empleo, significa menos ingresos para las familias ecuatorianas. Al mismo tiempo, dentro de los acuerdos, de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno aumentó el impuesto al valor agregado, el impuesto al IVA, que castiga de forma desproporcionada a clases medias y clases populares, que son que somos las que tenemos un ingreso, pero que lo gastamos en las necesidades familiares, no tenemos capacidad de ahorro. Y elimina al mismo tiempo los subsidios a las gasolinas, subsidios que, hay que recordarle al pueblo ecuatoriano, no existen. Están comparando con el precio internacional de las gasolinas extra, de la gasolina, pero resulta que nosotros los ecuatorianos no tenemos ingresos a nivel internacional. Es decir, para el que tiene empleo, que es ya una suerte, menos del 35% de la población económicamente activa, tiene un ingreso que no puede equipararse al ingreso internacional, al ingreso que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, con precio con el que se compara, al que se quiere llegar en el caso de los combustibles. Es decir, quieren ponernos precios internacionales en condiciones en que en los Estados Unidos las distribuidoras de combustibles son privadas y tienen altas utilidades, pues a esos precios nos quieren colocar que paguemos los ecuatorianos. Además, obviamente, ¿esto qué significa? Si nos cobran más impuestos y al mismo tiempo se eliminan los subsidios, aun cuando hasta hoy todavía no estamos sintiendo porque lo van a hacer paulatinamente, lo están haciendo paulatinamente, hay mayores costos para las familias. El resultado inmediato ya se ha reportado, una caída del consumo. Es decir, los ecuatorianos no tenemos ingresos para continuar consumiendo. Y lo que estamos haciendo para consumir, perdón que le interrumpa ahí, economista, porque esa es una noticia que salió incluso de datos que han compartido autoridades, como por ejemplo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Para sostener ese consumo, ese bajo consumo que hay, lo que está haciendo la gente es endeudarse, hasta 12 veces. Es decir, esa presión brutal que está ejerciendo la política económica en contra de las familias ecuatorianas, obliga a que para gastos mínimos de supervivencia las familias tengan que endeudarse, incluso con chulqueros, porque no es fácil endeudarse tampoco en el sistema financiero formal, del que no forma parte la mayoría del pueblo ecuatoriano. Esas deudas obviamente carcomen mucho más la economía de las familias.
y por el otro lado, quienes tienen deudas pendientes de pago, sobre todo los microempresarios que tienen todavía tasas de interés sobre el 25%, en una economía que viene estancada por largo rato y que el propio Banco Mundial revisó hace poco, el 11 de junio, revisó su proyección de crecimiento del Ecuador, reduciéndolo del 0,7 que había estimado anteriormente, que ya es bajo, ya es estancamiento, al 0,3%. Es decir, lo más probable es que estemos entrando en una recesión si consideramos la contracción de la inversión pública, la contracción del consumo de los hogares, que significa contracción de las ventas para las empresas. Quienes tienen deuda, obviamente no pueden pagar, porque si no hay ventas, no hay ingresos, y si no hay ingresos, ¿cómo pueden pagar? Entonces eso se transforma en una potencial crisis financiera, que obviamente va a golpear primero al sistema cooperativo, porque son las cooperativas las que llegan las que redistribuyen de alguna manera el crédito. Entonces, ¿pero qué es lo que se está haciendo? Y aquí hay que aclararle bien al pueblo ecuatoriano. Esta crisis es una crisis del modelo de política económica que se está aplicando. Es una crisis de la gestión en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que mantiene el absurdo, porque es un absurdo total, de que a una economía que está ya recesiva le aplican más austeridad. Es decir, es todo lo que sabe el Fondo Monetario Internacional, no sabe más. Si llega al país y dice muy bien, tienen que generar los excedentes financieros para cumplir con el pago del servicio de la deuda, que es el único objetivo que le interesa al Fondo Monetario Internacional, objetivo que coincide con los intereses del capital financiero, también nacional, que está aliado al capital financiero internacional. Los tenedores de papeles de deuda no necesariamente son externos, no están fuera del país, están aquí adentro y en consecuencia son más fondomonetaristas que el fondo. Es decir, no es una imposición del fondo, es un acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y los intereses de quienes viven de la especulación financiera en los mercados internacionales mediante la compra de bonos de la deuda del país. Por eso es que cuando se firma, un gobierno llega, si es de ultraderecha mejor, y firma un acuerdo con el FMI, pues hay fiesta, ¿no es cierto? Suben las cotizaciones de los papeles en los mercados financieros, baja el riesgo país porque dicen, estos van a ahorcar al pueblo, pero van a pagar el servicio de la deuda, que es el único objetivo. No importa si las familias ecuatorianas no tienen trabajo, no les importa si es que la salud está por soletas, no les importa la destrucción de la infraestructura física, que puentes estén destruidos, que las carreteras estén en pésimo estado, no les importa que los niños se estén retirando de las escuelas. Eso no le importa ni al fondo ni a los especuladores locales. Lo que les interesa es que el país continúe garantizando que va a continuar pagando el servicio de la deuda. Pero aún en ese objetivo de cumplir con el pago de la deuda, la política que maneja el fondo, con el acuerdo de los grupos de poder locales, es una política absolutamente destructiva, como estamos viendo los ecuatorianos. Al destruir la inversión pública, eso tiene obviamente un impacto, y el impacto es un deterioro de las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano. Al reducir el gasto público en educación, en salud, y por supuesto en desarrollo agropecuario que prácticamente no existe, porque no ha habido políticas para el agro, a pesar de que el agro genera alrededor del 28% del empleo a nivel nacional. Es decir, es un gran contribuidor en la generación de empleo y además es un sector que nos aporta con los alimentos. A pesar de eso, ausencia de políticas de apoyo a los agricultores, y esa es la razón por la que vergonzosamente hace unos días se reportó que en la provincia de Cotopaxi la desnutrición infantil crónica afectaba a más sobre el 60% de la población infantil, que es una vergüenza, es un atentado contra los derechos humanos. ¿Cómo es posible que no estén entre los objetivos fundamentales de la política económica, pero en la realidad, no en la retórica, no solamente para fines de propaganda política, el combate a la desnutrición infantil? La generación de empleo es un problema crónico
El gobierno dice que se ha generado más empleo, pero en realidad lo que pasa es que se estima que han migrado en el último año por lo menos, alrededor de 70,000 ecuatorianos que no han regresado al país, que están yéndose hasta con el perro y el gato, o sea, ya no piensan regresar, no le ven opciones, porque no hay opciones dentro de este manejo de la política económica. El Ecuador es un país muy rico que tiene un enorme potencial, y hay que siempre mostrarle a la población que el problema es la forma en la que manejan, la forma tan egocéntrica y yo digo codiciosa por parte de los grupos económicos que se siguen enriqueciendo a costa del empobrecimiento de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Mientras ellos, por ejemplo, no pagan impuestos, ¿no? Y alguna vez lo hemos conversado con usted con respecto de la enorme deuda que tiene con el sistema, con el Servicio de Rentas Internas, el Grupo Novoa, que es de la familia del actual presidente. Y ahí quiero plantearle un ingrediente adicional a la lectura que usted nos está haciendo, economista Salgado, y tiene que ver con una declaración que brindó en esta semana el presidente Novoa en su más reciente entrevista, ¿no? En este conversatorio que tuvo con Radio Sucre en Guayaquil, donde él dijo, y se basó en datos que constan de hecho en la página web del Banco Central, de que el Ecuador ha tenido un crecimiento de 1.2%. Entonces, ¿cómo entender que la economía del Ecuador está creciendo mientras usted nos dice no hay inversión pública, y aparte de que no hay inversión pública, los ecuatorianos están consumiendo cada vez menos? Es decir, hay cada vez menos circulante en la economía. Es que no hay ninguna manera por donde puede haber un crecimiento económico. En primer lugar, yo fui directora de previsiones económicas del Banco Central por mucho tiempo. Y sé que no tiene el Banco Central, no existe en el país una información estadística como para calcular al centavo, ¿no es cierto?, el crecimiento. O sea, menos del 1% ya estamos absolutamente estancados. El consumo de los hogares representa aproximadamente el 50% del Producto Interno Bruto. La inversión pública alrededor del 10-15%. ¿Por dónde va a haber crecimiento de la economía? Si bien es cierto que se han dinamizado ciertas exportaciones de productos no tradicionales, sobre todo, debido a la demanda internacional. Pero eso no alcanza como para compensar la magnitud de la política recesiva que viene aplicando el gobierno. Es decir, la contracción o el estancamiento, y a mi juicio que en este momento ya debemos estar entrando en recesión, es el resultado, vuelvo a insistir, del manejo que hace de la política económica del gobierno en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El país tiene un enorme potencial. Recordemos que el actual gobierno, en cuanto se posicionó en esa llamada ley de eficiencia económica, ¿qué es lo que hizo? Conceder mayores exoneraciones tributarias, en este caso bastante direccionadas hacia UTIA, ¿no es cierto?, para la construcción de proyectos inmobiliarios, devolución del impuesto al valor agregado. ¿Qué es lo que esto significa? Beneficios para, en este caso, las constructoras de proyectos inmobiliarios y perjuicio para el conjunto del pueblo ecuatoriano y deterioro de las finanzas públicas, porque significa menos ingresos. Y aquí me quiero detener porque es un tema que no lo mencionan, ¿no es cierto? Nadie, los analistas, no les escucho que mencionan el tema de estos enormes subsidios que el Estado pierde ingresos vía exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, porque también pero es que esos no son subsidios, pues, economista, esos son incentivos. Es que cuando se trata de beneficios a los sectores más pudientes, le llaman incentivos, pero cuando se trata de que una parte de esos beneficios llega a la mayoría de la población, ahí sí subsidios, ¿no es cierto?, como los supuestos subsidios a los combustibles, que vuelvo a repetir que no existen. Entonces, estas exoneraciones tributarias, para que la población se quede con esa imagen, o sea, que simplemente hay que agregar, desde el 2010 hasta el 2023, que fue la última estimación que presentó el mismo Servicio de Rentas Internas, por exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, escuchen, el Estado ecuatoriano ha perdido ingresos por 69.653 millones de dólares. Es decir, si añadimos el 2024, ya pasamos los 70,000 millones de dólares de pérdidas de ingresos por decisiones políticas. No, esto no es ni siquiera, no es un fenómeno natural, no, decisiones políticas. Los gobernantes deciden
exonerar del pago de tributos a ciertos sectores, o por supuesto, de acuerdo con información del propio Servicio de Rentas Internas, completamente concentrados. En ese mismo periodo, la suma de los déficits fiscales asciende a 43.700 millones. Es decir, ¿qué quiere decir? Esto es importante que el pueblo ecuatoriano lo retenga en su mente. Si no hubieran estas graciosas exoneraciones de incentivos y beneficios tributarios, concedidas a dedo por los gobiernos de turno para beneficiar a ciertos sectores, el Ecuador no habría tenido déficit desde el 2010 hasta hoy y no existiría deuda. Pero resulta que los beneficios se conceden a ciertos sectores y luego la deuda se quiere hacer pagar, o se hace pagar en realidad, a clases medias y clases populares, empobreciéndolas y destruyendo las instituciones, destruyendo las capacidades productivas. O sea, esto es, vuelvo a repetir, es un absurdo. ¿Cómo pretender que una vez que se le debilitan las finanzas públicas, ¿no? Se les debilitan las finanzas públicas y se quiere que el Estado pague la deuda cargando el peso sobre los sectores más empobrecidos en un país de una inequidad tan grande como que hace poco se publicó que en Guayaquil se venden vehículos que cuestan más de $600,000. Así es. Es decir, concesionarios de vehículos que cuestan más de $600,000. Una profunda inequidad. Y seguro que esos sectores que pueden darse el lujo de comprar un vehículo de esa magnitud no pagan impuestos, porque además de estas exoneraciones, incentivos y beneficios tributarios, por cifras anuales que bordean los $6,000 millones, una cifra superior al déficit fiscal, esto es importante, señores, solamente con revisar estas exoneraciones el Ecuador ya no tendría déficit fiscal. Así de sencillo. Pero además, economista, pero ojo, los clientes de esas concesionarias de autos de superlujo no necesariamente deberían ser empresarios que van por la vía legal haciendo sus inversiones, sino también pensemos en esa economía de ficción que actualmente tiene el Ecuador, ¿no? Porque uno también puede preguntarse cómo es que, si es que el consumo baja, si es que cada vez hay más desempleo, menos ingresos, el sistema financiero goza de tan buena salud, las cooperativas de igual manera, o sea, daría la impresión de que hay en la economía de Ecuador, digamos, la inclusión de dineros que precisamente vienen de actividades ilícitas. El narcotráfico está clarísimo que ha permeado el Estado y probablemente los clientes de estas concesionarias que venden carros de 300, de $400,000, que resultarían impagables para alguien como nosotros, podrían ser también estos fitos o estos líderes de los cárteles del narcotráfico que están operando acá en la economía. Desde luego, realmente, o sea, creo que es un tema al que no se lo menciona, ¿no es cierto? Pero si es que si no hubieran esos recursos que están, hay estimaciones por ahí de cuál es la magnitud, pero no sé si alguien conoce cuál es la magnitud del ingreso de estos recursos del narcotráfico, pero obviamente hay una influencia enorme y se dice que ha permeado todo el aparato del Estado, es decir, toda la economía, porque uno no se explica cómo es que si, como usted muy bien lo señala, si la mayoría del pueblo ecuatoriano nos encontramos golpeados por los efectos de la política económica del gobierno, ¿cómo es que el sistema financiero continúa gozando, aumentan los depósitos, por ejemplo, o es que están dejando de consumir para depositar? No es así, o sea, la mayoría de la población tenemos una limitada capacidad de ahorro, clases medias y clases populares. Entonces, quiere decir, bueno, por un lado, la excesiva, esta distribución negativa de la renta, porque estos $6,000 millones alguien los recibe, ¿no es cierto? Es un beneficio que recibe sectores de población y sobre todo el sector empresarial, que es el que recibe la mayor parte de este beneficio de no pagar impuestos por decisiones de exoneración. Adicionalmente a esta exoneración de tributos, según la Comisión Económica para América Latina, hay evasión tributaria. El Ecuador se estima un 7% del PIB, es decir, otra vez una cifra superior a los $6,000 millones cada año.
El gobierno, el presidente Noboa en campaña ofreció que iba a luchar contra la evasión fiscal, pero luego se olvidó y más bien se sumó a la concesión de exoneraciones tributarias y además, como usted muy bien lo señaló también, su familia o sus empresas, las empresas del Grupo Noboa son las que tienen la mayor deuda pendiente de pago por impuestos al servicio de rentas internas, bordean los 88, 90 millones de dólares, ¿no es cierto? Y el SRI, bueno, a pesar de que concede las remisiones y la condonación de intereses, multas y recargos, que es un beneficio extraordinario para el que no paga los impuestos, porque significa que utilicen el giro del negocio esos recursos perjudicando al pueblo ecuatoriano, porque no entrega como debería, no paga los impuestos, y luego logra que le exoneren de intereses, multas y recargos, es un beneficio extraordinario. Pero a pesar de eso, no, el SRI no explica por qué razón siguen existiendo deudas que no se cobran por cifras que bordean los 2.000 millones de dólares, cifras impugnadas, hay también impuestos impugnados en diferentes fases de impugnación, que es otra especie de costumbre de grandes empresarios de impugnar los impuestos, las cifras estimadas o calculadas por el Servicio de Rentas Internas, con el objeto de simplemente no pagar los impuestos hasta que le condonen intereses, multas y recargos. Por ahí estamos hablando también de alrededor por lo menos de unos 3.000 millones de dólares, vayamos sumando. Si cada año el Estado, por exoneraciones graciosamente concedidas por los gobernantes de turno, pierde ingresos por alrededor de 6.000 millones, más otros 3.000 por impuestos que no se cobran, ya estamos en 9.000 millones. Pero ahí la lista es larga, y yo quisiera que me permita mencionar la lista de lo pendiente. Por ejemplo, en este momento, el OCP debió haber entregado la infraestructura al Estado el 20 de enero del 24, según el contrato vigente y la ley. Sin embargo, le prorrogaron hasta el 31 de julio, lo que dio lugar a que el OCP siga cobrando a Petroecuador por transportar el crudo por nuestro oleoducto, dando lugar a pérdidas estimadas hasta el 31 de julio en 83 millones de dólares. Atención, ecuatorianos, porque en este momento se mueven las frutas para que le sigan prorrogando la concesión y continúan las pérdidas para los ecuatorianos. Otro tema, la quema de gas en los mecheros en la Amazonía, contamina el ambiente, ocasiona enfermedades catastróficas a la población como el cáncer, pérdidas anuales estimadas en 3.000 millones de dólares. ¿Por qué no dan paso a la explotación de ese gas? ¿Cuáles son esos intereses de los importadores de combustible? En este momento, la renegociación que está pendiente de los contratos con las telefónicas, que podría, según expertos, aportarle al Estado ingresos por alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿qué está pasando? Pongamos ojo, ¿por qué se demoran tanto en esa negociación? Los subsidios eléctricos a transnacionales petroleras y mineras. ¿Cuánto hay una denuncia de que las mineras no solamente que no aportan a la economía, sino que restan recursos porque reciben subsidios, además de las condiciones tan ventajosas en las que se negocian favorables a los intereses de las mineras que se negocian en ese tipo de contratos? El Banco Central, de acuerdo con la información que aparece en el mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central en el año 2023 ha tenido un récord de utilidades, 683 millones de dólares, el doble que en el año 2022, 683 millones de dólares. Pero ¿saben a dónde van a parar esos recursos? Por la ley llamada de defensa de la dolarización, esos recursos ya no van a nutrir el presupuesto general del Estado, es decir, no van a la cuenta corriente única que está en el Banco Central, sino que se quedan en el Banco Central ahora privatizado, ¿no es cierto? Pero son pérdidas de ingresos para los ecuatorianos. ¿Y cómo está el nivel de las reservas actualmente, economista? Bueno, el nivel de la reserva, mire que no le miré la última cifra, ¿no? Tendría que verificarle, pero debe estar mejorando con estos recursos que no se están utilizando en la inversión, sino que se está como estos 683 millones, que le hago notar al pueblo ecuatoriano es una cifra superior a lo que el gobierno estima que va a recibir en un año por la eliminación de los subsidios subsidios entre comillas a las gasolinas extra y ecopaís, que dice que van a ser unos 600 millones.
Entonces, 683 millones que debieron alimentar el presupuesto del Estado, pero que por ley se decidió que no vayan al presupuesto del Estado, sino que se queden en la Reserva Monetaria Internacional, precisamente. Todavía aquí no he mencionado para nada la corrupción pública y privada, porque se pone mucho énfasis en la corrupción del funcionario público, pero no se dice nada sobre la corrupción privada, empezando por la evasión fiscal, por el uso de figuras jurídicas para delinquir, ¿no es cierto? Aquí tenemos las empresas fantasmas que no han desaparecido, o sea, alguien tiene que investigar la Superintendencia de Bancos. ¿Cuáles de esas empresas generan empleo, generan producción, ofrecen bienes y servicios? ¿Y cuáles son utilizadas solo como figuras jurídicas para la evasión precisamente de impuestos? Economista, se nos va terminando el tiempo y no quiero dejar de abordar dos temas. El uno, el que tiene que ver con la actualización del precio de los combustibles, porque a través de este sistema de bandas en el que estamos ahora, entiendo que a partir de las 0 horas de mañana, 12 de julio, se va a actualizar el precio de la gasolina. Entonces, quienes ponemos gasolina extra en nuestro carro, extra o Ecopaís, vamos a tener que pagar un galón más caro. Y en adelante vamos a tener que observar cómo se va a ir incrementando el precio por la ley que está vigente, por el decreto que está vigente. Porque como lo dije al inicio, pues como el gobierno lo ha dicho, lo que se quiere es que llegar a precio internacional de la gasolina, es decir, que los ecuatorianos paguemos el precio que pagan por este combustible los norteamericanos, cuyo salario mínimo es $15 por hora, que no tiene nada que ver con el salario mínimo vital ecuatoriano, y peor todavía, con la ausencia de salario, con la ausencia de ingreso que tienen la mayoría de las familias porque no hay trabajo. Lo más escaso en el Ecuador, en una economía recesiva, es el empleo. 2.72 pagamos actualmente el galón. A partir de mañana, ¿a cuánto sube el galón? No lo he calculado. No sé si usted lo calculó. Creo que va a estar por los 2.86, me parece. Sí, nos están inyectando de a poquito, ¿no es cierto? Para que no haya un efecto muy grande, y claro, la población dice, no ha sido mucho. Sí, pero espérense que poco a poco nos van a ir colocando el precio internacional. Y esos recursos no están siendo utilizados. Esto es lo más grave, porque se dijo que con eso va a mejorar la economía. Sí, si es que aumentara la inversión pública, si es que se inyectara en atender las necesidades de salud, de educación, si es que sirvieran para el desarrollo agropecuario. Pero no es así, están sirviendo exclusivamente para nutrir los fondos para pagar el servicio de la deuda pública. Y ahora sí, para terminar, porque ya tenemos en la antesala al doctor Edgar Samaniego, también ex rector de la Universidad Central. Un tema que fue noticia ayer, el discurso de Noboa con respecto de la entrega de estas garantías soberanas a los gobiernos autónomos descentralizados. Muchos de ellos están haciendo autogestión con organismos multilaterales como la CAF, para poder acceder a créditos y hacer obras como por ejemplo en el caso de Guayaquil relacionadas con la dotación de agua para Monte Sinaí. Hay otros gobiernos autónomos como la prefectura de Pichincha, la prefectura de Guayas, la prefectura de Manabí y algunos otros GAT que están a la espera de lo mismo. Y el presidente ayer mencionó que entregar el aval soberano es un esfuerzo que hace el gobierno. ¿Qué tanto esfuerzo es que el Ministerio de Finanzas entregue una firma para que los GAT puedan endeudarse de acuerdo a las capacidades de cada uno? Bueno, aquí el problema nuevamente son las leyes bárbaras que se han aplicado en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que la ley de reordenamiento de las finanzas públicas colocó a todas las instituciones públicas como que fueran dependencias estatales. Es decir, en este caso los gobiernos autónomos descentralizados, para poder tener acceso a esos créditos, necesitan del aval del Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas pues tiene que mirar las metas que están programadas con el Fondo Monetario Internacional, que son metas diarias, semanales, quincenales, mensuales, y en la que ponen énfasis en el nivel de la Reserva Monetaria Internacional, por ejemplo, que hay unos límites mínimos a los que tiene que llegar. Entonces, ¿qué hace esto?
que el Ministerio de Finanzas se convierta en el recaudador de recursos para atender estos compromisos con el Fondo Monetario Internacional y con los tenedores de papeles de deuda. No olvidemos que no es solo el Fondo Monetario Internacional, son los grupos económicos locales tenedores de papeles de deuda que les encanta que venga el FMI, que haya el sombrerazo, como escuché alguna vez cuando trabajaba en el Banco Central, cuando había una medida que era difícil aplicarla, decían, en este momento necesitamos un sombrerazo del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que venga el fondo y diga, aquí está la técnica. Esto es lo que les va a sacar de la crisis y del subdesarrollo, y en realidad lo que hacen es hundirnos más y deteriorar mucho más las condiciones de vida. Como siempre, agradecido con la economista Vilma Salgado por la gentileza de atender nuestras invitaciones y por supuesto aprendiendo siempre de la evaluación técnica que ella hace de la situación económica del país. Un fuerte abrazo, economista, muy gentil.